Muy buenos días, mis queridos hermanos. Estamos muy contentos de podernos reunir por este medio, obedeciendo el mandato del gobierno. A la vez, yo siento que yo estoy muy atrasado en lo que es la tecnología, por más que sea joven, pero poco a poco estamos aprendiendo y avanzando juntos. Quisiera invitar a una persona especial que es Jesús Talavera, que no lo hemos visto en varias veces, que va a estar orando por el culto y a la vez compartiendo un breve testimonio. Bien, mis hermanos, buenos días. En el nombre de Jesucristo, una vez más, gozoso de poder compartir con ustedes y qué alegría de poder a través de este medio enviarles mis mensajes y mis saludos y un abrazo fraternal para cada uno de ustedes en el nombre de Cristo. Pero en esta oportunidad quiero compartir un versículo de la palabra de Dios. Dice, el libro de Crónicas 7:14 dice: si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren de mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Oremos. Querido Padre Celestial, una vez más, Señor, te agradecemos por las bendiciones que tú nos das, por el privilegio de poder estar unidos en Cristo Jesús, por el amor en Cristo Jesús. Te honramos, Dios Padre, te damos toda la honra y la gloria, y por estos tiempos en que estamos viviendo, Señor, eh, gracias porque entendemos de que todas estas cosas es de tu propia voluntad. Queremos, Señor, en este día agradarte, queremos adorarte, y de esta manera nuestro pueblo, nuestros hermanos, nuestros familiares sean vivificados con este mensaje. Gracias por todo tu amor, gracias por todas tus bendiciones, por todas tus provisiones, por habernos cuidado durante todo este tiempo. Señor, gracias. Gracias porque tenemos a ti como nuestro Dios, que nos escuchas, que nos ves y nos das la tranquilidad y la paz para vivir en los tiempos más difíciles en que estamos viviendo la humanidad. Gracias una vez más por ser nuestro Dios, nuestro Salvador. En el nombre de Cristo Jesús, rogamos todo esto. Amén. Bien, mis hermanos, una vez más, como dijo el pastor, es un gustoso, como siempre, poder estar con ustedes a través de este medio. La última vez que estuve con ustedes fue para despedirme, pero a la misma vez les traía un, una propuesta que había habido en el seminario. En realidad, para mí era bastante difícil porque no me encontraba bien de salud, y como hay veces nosotros no podemos verdaderamente decidir de nuestras propias vidas, Dios es bueno. Durante todo este tiempo estuve yendo a varios lugares tratando de meditar y encontrarme conmigo mismo para poder hacer la obra del Señor, ¿no? No sabemos en qué lugar Dios nos va a poner, no sabemos en qué lugar Dios nos va a llevar, pero estaba en una lucha muy tremenda porque realmente yo quería regresar a casa, al lado de mi hija, de mis hermanos y de mi iglesia, pero una vez nuestra voluntad a veces no es, sino la voluntad de Dios. Y en mi caminar, donde me encontraba, buscaba y pedía al Señor, en realidad, qué es lo que deseas de mí, qué es lo que quiere que yo regrese a Urubamba, a Cusco y hacer, sabiendo de que la propuesta de la Junta Directiva era poder apoyar a los jóvenes aquí en este lugar, y aún así no podía entender por qué yo tenía que compartir con chicos y estar en medio de ellos y así ayudarles, ¿no? No me encontraba en sí mismo, ¿no? Pero a la misma vez deseando hacer la voluntad de Dios. Pues estuve en varios lugares en el Perú hasta que regresé a los Estados Unidos. Estuve con mi familia, con mis hermanos, con mi hija, y regresando a mi iglesia, compartí con mi pastor en cuanto a esto, lo que estaba pasando, y me dijo: Jesús, de muchos años he escuchado que tú querías ir a la misión. Si Dios te ha llevado al Perú, ve y regresa. Nosotros estamos gozosos de poder saber de que tú estás bien allá y estás compartiendo las cosas que Dios te ha puesto en tu corazón.
y verdaderamente eso fue una tranquilidad tremenda, porque yo dije, bueno, eso que sea la voluntad de Dios, y el consejo del pastor fue de que regresara y que estuviera el tiempo que sea necesario y que se haga la voluntad de Dios. Para mí fue de gran bendición porque seguía en mis luchas y yo dije, bueno, ya estoy un hombre grande de edad y verdaderamente mi salud está un poquito mal. ¿Cómo voy a regresar allá? Pero como les digo, Dios es bueno, que a pesar de la edad que podamos tener, no importa dónde Dios nos lleva, Él nos cuida nuestra salud. Fui a mis tratados médicos donde yo tenía que ir y la bendición fue tan grande que los resultados que mi doctora me dio era que no tenían nada de principios de diabetes, mi colesterol estaba perfectamente bien, todo estaba perfectamente en mi salud, me encontró los exámenes que me hizo mi doctora. Yo decía, Señor, este estudio, porque verdaderamente tenía temor en la altura donde yo me encontraba y la presión, mi colesterol, mis alimentos y todo eso. Y mi doctora me dijo, puedes comer todo lo que tú quieras, siempre cuidándote. Y eso fue de gran bendición una vez más, viendo la mano de Dios. Y de esta manera yo dije, Señor, gracias, voy a ir y lo que se haga tu voluntad, ¿no? De manera que de esta forma, a través de este medio, los animo, hermanos, hermanas, que no importa qué edad tengamos, no importa en qué situación esté nuestra salud, cuando estamos con Dios, Dios está con nosotros, ¿no? Yo les animo de esta forma a que continuemos, verdaderamente la obra del Señor es grande, dice su palabra que las mías son muchas y los obreros son pocos, ¿no? El abrazo fraternal como siempre, aunque estemos distanciados, pero por la oración estamos siempre presentes y de esta manera podemos apoyar, ayudar y, ¿por qué no decir también a través del medio de comunicación, poder mandar el mensaje de la salvación a toda persona que conozcamos, a todo vecino o hermanos o familiares que podamos tener. Yo les animo una vez más, hermanos, que Dios les bendiga grandemente en el amor de Cristo. En esta oportunidad voy a pasar con el hermano José, un seminarista que está trabajando, preparándose para la obra del Señor, y él hará el llamado a la adoración. Gracias, Dios les bendiga grandemente. Buenos días, queridos hermanos. Saludos al hermano José. Es un gusto, un privilegio volver a verlo. Bueno, volver a estar aquí presente entre ustedes. Bueno, también vamos a entrar al llamado de oración y quisiera que vayan a sus Biblias en el Salmo 37, versículo 39, por favor. ¿Sí? Empecemos. Mientras ahora que lo han encontrado, lo leemos. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Bueno, aquí nos damos cuenta, bueno, vemos quién es Dios. Dios nos da la salvación, que es la seguridad de la vida eterna. Es fortaleza en tiempo de angustia. Como ahora que estamos pasando aquí en estos momentos con el tema del coronavirus, esta enfermedad que, bueno, por órdenes, nos han alejado un poco. Bueno, es muy difícil, la verdad, hacer por este medio y verlos no poder verlos a ustedes. Es muy lamentable, es muy triste para mí, en realidad, no estar en comunión con ustedes como antes lo estábamos. Y vemos ahora en Romanos 5:8 que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí vemos la palabra de Dios que nos muestra su amor a nosotros, mandando por medio del Señor Jesucristo la salvación que tenemos nosotros como creyentes. Ahora, volviendo a lo que estaba dando cuenta, es fortaleza en tiempo de angustia. Esto nos da el Señor a nosotros como hijos de Dios que somos, en la cual esa salvación que también nos da de Dios a nosotros por medio de Jesucristo, lo cual como agradecimiento debemos de alabar, ¿no? Por la gracia,
por la paz que tenemos nosotros cuando hallamos sus planes, cuando hacemos caso a sus planes que Él nos tiene para nosotros. Entonces, bueno, yo estoy muy, muy agradecido a Dios, en verdad, por los planes que tuvo Él para mí ahora. Y en verdad, realmente es una gran paz, hermanos. Y eso me gustaría recordarles a ustedes, como hijos de Dios que somos. Tengamos esa paz que nos quiere dar nuestro Dios. ¿Sí? Bueno, sin más que decirles, hermanos, vamos a orar, por favor. ¿Sí? Oremos. Padre bendito, amado celestial, Señor, muchas gracias, Padre, por darnos el privilegio de leer tu palabra y poder estar contigo, Señor, mediante ella y poder meditar, Señor. Gracias porque nos das días, horas de vida, Padre. Sé que tienes algo bueno preparado para nosotros, sé que nos quieres siempre decir algo, siempre tienes algo en ti, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado, gracias porque cada uno de estos hermanos al día de hoy va a poder aprender por tus siervos la palabra de Dios. Gracias por todo esto, en el nombre de Dios Jesús. Amén. Bueno, hermanos, sin nada más que decirles, por tanto, le invito a cada uno de ustedes a que podamos adorar al Señor con cánticos, ¿sí? Voy a invitar al hermano Marco Muñiz para que pueda pasar aquí el día de hoy. Muchas gracias, que Dios les bendiga, hermanos. Cuídense. Bien, hermanos, buenos días. Es un placer estar aquí y transmitir este video para que nuestros hermanos que están en sus casas puedan escucharlo. Como ustedes ya saben, los extrañamos bastante. Quisiéramos estar con ustedes, pero por esta situación tenemos que hacer lo que la ley nos dice, así que vamos a hacerlo de manera online. Y el primer himno que vamos a cantar es el himno Oh Amor de Dios. Vamos a entonarlo con nuestro corazón y con el entendimiento. Amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podría contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecar entró al hogar de Adán y Eva, Edén, Dios les sacó, mas prometió un Salvador también. Oh amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable raudal. Si fuera tierra todo el mar y todo el cielo un gran pastel, cada hombre un escritor y cada cosa un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios y al hombre pudo redimir de su pecado actual. Amor de Dios brotando está, mensurable, eternal, por las edades durará, inagotable raudal. Y cuando el tiempo pasará con cada reino mundanal, y cada reino caerá con cada rama y blanca flor. El gran amor del Redentor por siempre durará. La salvación de todo su pueblo cantará. Oh amor
tocando esta inmensidad eterna, por las edades durará, inagotable. Bien, gracias a Dios por los himnos. Este himno sin duda nos habla del amor de Dios y cuál fue el tremendo amor que Él derramó por nosotros. Creo que este himno realmente nos habla del amor de Dios y podemos meditarlo y disfrutarlo mientras lo cantamos. El siguiente himno que vamos a entonar es Te loamos, oh Dios. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, porque Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te amamos, Jesús, en tu trono de luz. Has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos gloria, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos toda a la gran Trinidad, es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Bien, gracias a Dios por estos himnos. El siguiente himno es Oh, que amigo nos es Cristo. Oh, que amigo nos es Cristo. Cuando uno está en oración y en comunión con sus hermanos y en lectura de la palabra de Dios, realmente puede encontrar una amistad y más que eso, una familia. Y eso encontramos a través de Cristo Jesús, quien nos ha dado la comunión con el Padre. Y este himno nos recuerda a que Él es nuestro amigo y también quien llevó nuestro dolor y quien nos permitió ser parte de la familia de Dios. Vamos a entonar este himno. Oh, que amigo nos es Cristo. Oh, que amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor, Él nos anda que del hombre desprovisto, de más gozo y santo amor, es pues porque no llegamos a Dios en oración, estas de vivir cuidados y temor, a Jesús recurre.
desprecian tus amigos, hacerlo en oración. En sus pasos de amor, tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, su prueba nos mostró, es para llevar consigo culpable se humano. El castigo de su cuerpo, en su muerte sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío. Amén, amén, que Jesucristo es nuestro amigo y Él nos lo mostró a través de su sacrificio. El siguiente himno que vamos a entonar es número 4, aquí en mi lista. Hay un precioso manantial. Y hermanos, también quiero aprovechar para decirles que si es que en un momento no llego a la nota o si es que me desafino o algo así, sepan que estoy haciendo lo mejor posible para llevar a todos nuestros hermanos en el Cusco y a los que nos están viendo también por las redes sociales estos himnos. Así que demos la gloria y la honra a Dios por estos himnos. Este número, este himno es Hay un precioso manantial. Amén. No sé ustedes, pero yo estoy contento y alegre de cantar himnos a Dios, aunque justamente por esta pandemia y lo que estamos pasando, no podemos cantar. En nuestras casas sí podemos hacerlo y podemos honrar a Dios y alabar a nuestro Dios de esta manera.
El siguiente himno, como ustedes lo pueden ver ya en sus pantallas, es Bellas Palabras de Vida, o también O Cantádmelas Otra Vez. Cualquiera de los dos funciona. Vamos a entonar este himno. Bellas palabras de vida, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da, bellas palabras de vida. Oye su voz mortal, bellas palabras de vida. Honrados su testimonio, y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grata el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Solo Cristo te vida nueva por qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén. Gracias a Dios por este tiempo y porque podemos adorarlo y honrarlo de esta manera. La siguiente parte de nuestro programa va a ser la predicación, así que animo a nuestros hermanos que se pongan listos para escuchar, abran su Biblia y adoremos a Dios también por medio de la palabra que Él nos da en esta mañana. Gracias, un gusto más. Siempre es un gusto saludarlos, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a invitar a nuestro pastor Eric para la predicación en esta mañana. Muy buenos días una vez más, hermanos. Quisiera, para entrar en este tiempo de la palabra, hacerles una pregunta. Seguramente, en algún momento en su vida, alguien lo ha tenido que confrontar, o redarguir, o exhortar. ¿Cómo es la mejor forma de que alguien pueda acercarse a ti para confrontarte? No es con amor. No te ayuda a pasar ese trago amargo si es que sabes que la persona te ama. Nuestro hermano Jacobo, que vemos aquí en el libro de Santiago, capítulo 1, él tiene que confrontar a los hermanos por un mal entendido, por un mal pensamiento que ellos tienen. Para poder ver el texto, vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por la bendición de conocer la palabra de Dios, de tener el Espíritu Santo dentro de nosotros que nos ayuda a interpretar bien la palabra de verdad. Pido, Señor, que nos hables hoy día mediante la exposición de tu palabra, que podamos entender el mensaje que tú tienes para cada uno. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en el libro de Santiago, capítulo 1. A propósito, si necesita más tiempo para buscar los textos, me pones en pausa nomás y de ahí continuamos. Estamos en Santiago, capítulo 1, versículos 16 al 18. Dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Jacobo aquí comienza diciendo, amados hermanos míos, no erréis.
comienza con amor. Comenzando con amor es una gran manera de poder entrar a un tema difícil. Jacobo comenzó diciendo en 1:1 a Santiago a las 12 tribus que estaban en la dispersión, salud. Luego en 1:2 dice, hermanos míos, y ahora en 1:16 dice, amados hermanos míos. Quisiera repasar con ustedes algunas verdades que hemos aprendido a través de este estudio de Santiago 1. En primer lugar, vimos que cuando tú te hallas en una prueba de tu fe, debes gozarte, sabiendo, 1, que Dios siempre está en control de todo, y 2, que Dios es bueno. Él, durante las pruebas, tiene un propósito bueno para ti a largo plazo. Ahora, dentro de esa prueba, a veces nosotros tendemos a desanimarnos, tendemos a no querer perseverar en la prueba. Sin embargo, Él nos manda que pidamos sabiduría. Y debe ser la mentalidad nuestra esperar con confianza recibir la sabiduría de Dios para poder atravesar esa prueba. También, tal como vimos la identidad del hermano pobre y el hermano rico en los versículos 9 al 11, nos damos cuenta que nuestra verdadera identidad no se encuentra en la cantidad de dinero que tenemos, sino nuestra verdadera identidad se encuentra en Jesucristo. Jesús te da tu valor. No dejes que el mundo te defina. Entonces, luego vimos los versículos 3 en adelante que nos hablaron de la tentación. Y la tentación, lo cierto es que la tentación comienza dentro de nosotros. Nadie dentro de una tentación puede decir, no, Dios me está tentando. Y cuando seguimos al siguiente pasaje, que es el texto que hemos leído, Jacobo comienza con la frase, amados hermanos míos, no erréis. Y eso tiene que ver con lo que acaba de decir. La tentación no viene de Dios. No erréis. No que te equivoques. La tentación viene de adentro, de tu corazón malvado. Cuando uno se encuentra con la carnada entre sus dientes y el anzuelo enganchado en su labio, no puede culpar a Dios. Si Dios te dé una prueba, es para tu bien. Si Satanás te tienta, es para hacerte caer. Entonces, sería ilógico que Dios te envíe tentaciones para hacerte caer y a la vez te mande la salida para que puedas salir. No tiene sentido. Sería como construir, Dios meter un ladrillo con la izquierda y luego con la derecha lo saca. No tiene lógica. Dios desea que salgamos de la tentación. Cuando uno cae en pecado, a veces tiene la tendencia a culpar a otras personas. A veces culpa a Satanás, a veces culpa a su marido, o su mujer, o sus hijos, o su vecino, o otra persona. Pero la verdad es que no tenemos derecho a culpar a otro, porque la tentación viene de adentro. No sé cuál es tu demonio o tu debilidad. Quizás tienes una tendencia a airarte muy rápido. Quizás tiendes a descontrolar tu lengua. Quizás tiendes a ser un poco flojo o a no ordenar bien tu tiempo. O quizás luchas con pensamientos o deseos impuros. Quizás luchas con la atracción al mismo sexo. Mira, ninguna de esas cosas son motivo para que tú culpes a Dios diciendo, Dios, tú me has hecho así. Yo soy así y nunca voy a cambiar. Dios me ha hecho así. No erréis, amados hermanos míos. Dios no te ha creado con esa debilidad. Cuando uno nace, hereda la naturaleza pecaminosa de Adán. Y a través de todos los años que uno vive, va tomando una forma distinta en cada persona. Va mostrándose en la debilidad que cada uno tiene. Sea las cosas que hemos mencionado u otras cosas. Nadie puede culpar a Dios por haberlo hecho con esa debilidad. Dios no es la persona que te da tentaciones. Si ha sido tal vez hasta ahora tu pensamiento, Dios me ha hecho así, Santiago te dice, no erréis. Y la idea de que Él nos da es esto. ¡Soldado!
Y los que han estado en las Fuerzas Armadas saben que cuando escuchan esa palabra es 1. Soldado, detente, giro de 180, regresa. Santiago te dice, no te engañes, no te dejes engañar, no erréis. Dios no da tentaciones. De lo contrario, Dios da todo lo bueno. Miremos el versículo 17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no da tentaciones, Dios da cosas buenas. Todo lo que viene de Dios, tanto el dar como las dádivas, son buenos. Dios, a veces cuando nos encontramos con bendiciones, decimos, oh, qué bueno, decimos, o decimos, menos mal, o decimos, qué lechero, o quién como tú. Y nosotros no nos damos cuenta que todo lo bueno viene de arriba, no de la suerte, no del azar, y no solo de nuestro esfuerzo. Lo bueno viene de arriba, desciende de arriba. En Primera de Corintios 4:7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Nada bueno de lo que tenemos viene de nosotros. Todo viene de Dios. Primera de Crónicas 29:14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Todo lo bueno viene de arriba. Dios no da tentaciones, Dios da cosas buenas. Si ahora estás descontento con lo que tú tienes, estás dando motivo a Satanás a que te tiente, a que tú tragues la mentira de que Dios no es bueno, de que Dios no te da lo que tú quieres, lo que es mejor para ti. Si podemos repasar un poquito la tentación de Adán y Eva. Bueno, la tentación de Eva. Génesis 3, del 11 al 14, dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé y no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol, y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó, y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás. Y luego una serie de consecuencias. Noten que Adán, cuando él respondió a Dios, él dijo, la mujer que tú me diste. En algo sutilmente está culpando a Dios por su caída. No podemos culpar a Dios nunca. Luego, cuando la serpiente entró y comenzó a tentar a Eva, dijo, no es que vas a morir, es que Dios sabe en el día que tú comas que vas a ser sabia. Vas a ser como Dios, una diosa, la diosa Eva. Y Eva se lo tragó. Entonces, si Satanás te puede convencer de que Dios no es bueno, de que Dios no quiere lo mejor para ti, fácil vas a caer. ¿Cómo puedes resistir esa tentación? Darte cuenta que todo lo que tienes, todo lo bueno que Dios te da, es algo para que tú estés agradecido a Él. Cuando uno busca y anhela y codicia otras cosas, sutilmente está diciendo a Dios, Dios, no me has dado lo suficiente. No me has dado lo bueno que yo necesito. Y lo voy a buscar y lo voy a conseguir. Una forma de protegerte contra esas tentaciones es estando contento con lo que Dios te da. Saber que Dios solo da cosas buenas. Y eso incluye, a propósito, las pruebas. Todo lo que viene de Dios es bueno. Hablamos aquí en 2 Samuel 12, 7 y 8, un ejemplo vivo de alguien que estuvo descontento con lo que Dios le había dado y él codició y él cayó en pecado.
Dice en 2 Samuel 12, del 7 al 9, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? David, para poder caer en pecado, tuvo que ignorar todas las bendiciones que Dios le había dado. ¿Cómo es una manera de protegerte contra caer en la tentación? Darte cuenta que lo que tú tienes es mucho, que Dios es la fuente de toda cosa buena y que si algo te hace falta, Dios te lo va a dar, porque Dios da buenas cosas. Jesús incluso aprendió que es mejor pasar hambre dentro de la voluntad de Dios que estar saciado fuera. Cuando Jesús estuvo en la tentación en el desierto con Satanás, ¿Jesús en algún momento pisó fuera de la voluntad de Dios? No. Entonces, cuando Jesús se encontró después de 40 días con hambre, era la voluntad de Dios que Jesús pasara hambre. Entonces, aprendemos que no es necesariamente la voluntad de Dios que siempre tú tengas un pan. No es la voluntad de Dios que tú siempre estés en buena salud. A veces es mejor sufrir dentro de la voluntad de Dios que estar saciado fuera. Jesús pasó hambre dentro de la voluntad de Dios, pero luego Él fue exaltado. Dios te dice, yo te doy 2 controles, 2 protecciones contra la tentación. En primer lugar, lo que hemos visto anteriormente, el pasaje anterior, dice, mira adelante, pecado trae muerte. El pecado cuando ha concebido da a luz la muerte. Entonces, podemos mirar uno hacia adelante, proyectarnos hasta el fin. ¿Cuál será el fin de este acto? Claro, uno piensa, va a ser una sola vez y después ya no. Pero más adelante, ¿qué dice Dios que es el fin? La muerte. El otro control es, mira alrededor, mira todo lo que Dios te ha dado. ¿Realmente necesitas más? Y si es que sí, pídele a Dios. Dios ya conoce. Dice aquí, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esa palabra desciende de lo alto, la idea es un manantial de lo alto, es una lluvia de bendiciones de lo alto. Dios siempre derrama cosas buenas para sus hijos. Dios, dice, es el Padre de las luces. A la vez nos da a entender que Dios es creador de las estrellas, como también es creador de toda luz espiritual. Recordemos que cuando uno llega a ser hijo de Dios es porque el Espíritu de Dios ha iluminado su corazón, le ha dado el entendimiento para recibir la palabra de Dios, para ser así salvo. La luz de Dios es pura y verdadera. Primera de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Toda luz viene del Padre de las luces. Dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando nosotros pensamos en las luces celestiales, sea la luna, sea el sol, sea las estrellas, a veces notamos un titileo en las estrellas, ¿no? Entonces, no es que tienen una luz constante, incluso el sol a veces disminuye su luz, a veces incluso han visto el eclipse solar, donde la luna viene al otro lado de la Tierra y está como entre el sol y la Tierra. ¿Y qué vemos? Sombra. Luego, cuando ahí está el sol aquí, la Tierra aquí, la luna aquí, vemos aquí una sombra de la Tierra que eclipsa la luz de la luna. Santiago dice, en Dios no hay mudanza, no hay sombras, no es que Dios
te va a dar la espalda y no lo vas a ver, no vas a ver su luz, Dios siempre está ahí. Misionera Amy Carmichael, que fue una mujer de Dios, en verdad, una misionera en la India, ella en algún momento se encontraba postrada en su cama, ya no podía caminar. Y ella decía, Dios me ha traído aquí a la India, pero ¿cómo yo voy a servir si no puedo caminar? Y ella comenzó a escribir libros. Y dentro de sus escritos se encuentra esta frase: por más que la montaña esconda de vista al sol, yo sé que sigue ahí. Y por más que no podemos percibir la presencia de Dios, a veces tenemos que luchar para encontrar la presencia de Dios, pero sabemos por la fe que Él sigue ahí, que no hay sombra de variación en nuestro Dios. Dios no se molesta a veces y dice, no, te voy a quitar la bendición. Dios es constante y todo lo que Él hace es constante, sin variedad. Dios crea astros titilantes, pero Dios mismo no es así. Dios es inmutable y sus planes infrustrables. Yo sé que no es palabra, pero creo que me entienden. Sus planes son infrustrables. En Malaquías 3:6 dice, yo Jehová no cambio. Dios es fiel. En Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Luego, los dones de Dios también son buenos y perfectos. Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Todo lo que Dios da es bueno, incluyendo las pruebas. A veces vemos las pruebas como un paso hacia atrás. Ay, otra vez estoy atrasado por esta prueba. Ya no puedo trabajar, ya no tengo plata para esto, lo otro. Uno lo ve como un paso hacia atrás, pero Dios lo quiere como un paso hacia adelante. Quiere que nosotros avancemos mediante esas pruebas hacia la paciencia y la madurez. El Padre, en el versículo 17, también nos hace recordar que Dios es fuente y autor de vida. Él nos hace hijos de Dios. Dios no da tentaciones, Dios da cosas buenas. Miren aquí, versículo 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hemos aprendido que la voluntad de Dios es inmutable, no cambia. Dios no dice, no había pensado en eso. No, Dios siempre piensa por delante, Dios sabe todo lo que va a pasar y su voluntad es, según 2 Corintios 12:2, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Cómo Dios hace nacer al hombre? Dice aquí, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Esa frase nos hace nacer, nos hace recordar Juan capítulo 3, donde Jesús conversa con Nicodemo. En Juan 3, del 3 al 8 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Dios nos hace nacer mediante dos cosas. Vemos aquí en Santiago que es mediante la palabra y aquí en el libro de Juan que es mediante el Espíritu. Hay personas que interpretan este texto que dice hay que nacer de agua y del Espíritu para decir que el agua es la palabra de Dios. ¿Y por qué lo dicen? Aquí en Efesios capítulo 5, versículos 25 y 6, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces tiene sentido decir que agua
y el Espíritu es la palabra y el Espíritu. Otro texto, 1 de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, siendo renacidos por la palabra eterna e incorruptible. Entonces Dios nos hace nacer de nuevo. Tiene sentido también decir, ya que Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que la palabra la palabra es la clave para que el hombre pueda nacer de nuevo. Tiene que escuchar el mensaje y ser convencido por el Espíritu Santo de su pecado y de justicia. ¿Qué encontramos, vemos aquí? Dios da a luz vida. Dios produce vida. La tentación, el pecado, ¿qué produce? Muerte. Santiago, aquí Jacobo repite esa frase, da a luz. El pecado da a luz muerte, Dios da a luz vida. Nosotros hemos nacido ya una vez. Hemos nacido en Adán. En Adán, ¿qué ha producido en nosotros? Todos los rasgos de Adán. Tenemos adentro la tendencia a pecar, nos jala a pecar, nos jala a hacer la maldad, pero el nuevo nacimiento, mediante la palabra y el Espíritu, nos da una nueva naturaleza, una espiritual. Hemos compartido antes de que dentro de cada uno hay una lucha constante entre la carne y el espíritu, el viejo hombre y el nuevo hombre. ¿Quién va a ganar? Depende a cuál lado alimentas más. Si alimentas el lado carnal con pensamientos, con cosas que estás viendo o poniéndote en situaciones o con personas que no aman a Dios, las personas que no aman a Dios nunca te van a ayudar a hacer la voluntad de Dios. Pero si tú estás alimentando el Espíritu va a ser fuerte y sano y vas a poder resistir las tentaciones. Pues Dios te ha dado todo lo necesario para la vida, la piedad. Vemos que nosotros nacimos una vez en Adán y practicábamos el pecado. Éramos incapaces de resistir la tentación. Estuvimos en esclavitud. El primer nacimiento del pecado nos lleva a la muerte. Este segundo nacimiento nos lleva a la vida, la cual también es luz y proviene del Padre de las luces. La palabra que Él nos da, dice en Salmos 119 y 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Salmos 119 y 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios, mediante su palabra, el Padre de las luces, te da luz con su palabra. Te convence y te hace nacer de nuevo. ¿Cómo también nos hace nacer por su palabra? Y luego dice 18, Él de su voluntad nos hace nacer. Nadie, ningún ser humano puede jactarse de ser cristiano, ya que Dios mismo es el que hace nacer de nuevo. Cuando miramos a textos como Juan 1, del 11 al 13, dice, hablando de Jesús, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Escuchen esto, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hemos nacido por la voluntad de Dios. Dios nos hizo nacer. Y uno dice, pero ¿dónde está la voluntad del hombre? Dice que uno no nace porque quiere, nace porque ha sido escogido. Antes de la fundación del mundo, Dios eligió a los que iban a ser salvos. Y a ellos durante toda esta vida los predestina para que lleguen a ser conformes a la estatura de la imagen de Jesucristo. Dios escoge para salvación. Y luego a esos que ha escogido los hace renacer en su debido momento. Dios es autor de la salvación y autor de la vida. Entonces, creo que deja muy claro Pablo en Efesios 2, 8 al 10, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales
preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, no es decir que el hombre no tiene una parte, sino el hombre no puede agregar algo a la salvación. La salvación ya está, ya es una obra completa, ya es algo pagado. El hombre simplemente cree y así se llega a ser partícipe de la salvación que Dios ya proveyó. Dios nos crea como nuevas criaturas y es una obra divina. Él nos hace partícipes de una nueva naturaleza. En 1 de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Qué es lo que no puede pecar? La simiente de Dios que está en ti. Si Jesucristo vive en ti, Él no puede pecar. El Espíritu de Dios que vive en ti no puede pecar. Debes enchufarte a esa parte de tu naturaleza, la nueva, para que puedas imitar, ser impulsados por ese lado, la simiente espiritual, que no puede pecar, para que tú resistas la tentación. Entonces, Dios, ¿cómo nos ha hecho renacer? Por su palabra, por su voluntad, con su espíritu. ¿Para qué nos hizo renacer? Dice el versículo 18, una vez más, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora, recuerden que Jacobo aquí está escribiendo a sus lectores que son de las 12 tribus de Israel que están en la dispersión. Y ellos recuerdan, esa palabra primicias les hace recordar algo del Antiguo Testamento. Quisiera compartirles unos textos. De Deuteronomio 26, del 2 al 10, dice, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para habitar ahí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios, que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó ahí con pocos hombres, y ahí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron, y nos pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz, y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto, y con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. El asunto de las primicias era por todo lo que Dios había hecho por su pueblo. Cuando Él los llevó dentro de la tierra prometida y ya por fin tuvieron su propio terreno, su propia chacra, podían entrar, trabajar, labrar la tierra y sacar fruto. Primero debería ocurrirles decir, Dios, esto es de ti, gracias. Y separar esta primera parte siempre. Éxodo 22, 29. No demorarás la primicia de tu cosecha, de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. No solo productos, sino también sus hijos. No solo eso. Éxodo 13, 2. Conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Todo primogénito pertenecía a Dios. ¿Por qué? Recuerden en Egipto, cuando ellos eran esclavos, Dios hizo morir al primogénito de todo Egipto. ¿Y de Israel? No. ¿Por qué? Porque ellos habían aplicado la sangre del cordero inocente a los dinteles de la casa. Por tanto, como el primogénito fue salvado por Jehová, le pertenecía a Jehová en estatuto perpetuo para Israel. Entonces, ellos eran mandados traer el primer animal nacido, también primero de su fruto y de sus hijos. ¿Sacrificaban a su primogénito a Dios? No.
aquí vemos un principio muy hermoso que es la redención. Ellos tenían que comprar a su primogénito, sacándolos de la consagración a Jehová, destinados hacia el sacrificio, y ellos tuvieron que poner en su lugar un animal. Y de esa forma el primogénito fue rescatado. Dios también a nosotros nos ha redimido. Somos primicias para Él. Hemos sido comprados, sacados de debajo de la esclavitud al pecado y puestos en libertad. Dios nos ha redimido y somos primicias. Esa palabra primicias implica dos cosas. Uno, lo primero, y dos, lo mejor. Dios nos ha escogido también de los de todo el mundo para que seamos salvos y ofrece esa salvación gratuitamente a todos. Cuando Jacobo aquí escribe a los judíos cristianos, él les dice, ustedes son las primicias. Y en verdad, este texto que encontramos fue uno de los primeros pasajes escritos dentro del Nuevo Testamento. Entonces ellos eran judíos convertidos, pero primicias implica que va a haber una cosecha mucho más grande, que hay mucho más que van a llegar al conocimiento del Altísimo y de la salvación que está en su Hijo Jesús. Que nosotros también imitemos eso. En la palabra de Dios tenemos ejemplos de que Dios rechaza lo primero para establecer lo segundo. En lo de la ley, no es que se rechazó, sino que se cumplió. Y ahora vivimos por gracia, no por ley. Vemos incluso a algunos primogénitos que fueron rechazados. ¿Quién fue el mayor de los hijos de Adán y Eva? ¿Abel o Caín? Caín. Y Caín fue rechazado y Dios eligió a Abel. Luego, Jacob y Esaú. El mayor fue Esaú. Sin embargo, Dios había elegido a Jacob. También, ¿quién nació primero de los hijos de Abraham? Ismael. Sin embargo, en Isaac fue llamado. Entonces, Dios rechaza el primer nacimiento en Adán para establecer el segundo nacimiento en su Hijo Jesucristo. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Se cuenta la historia de un niño de escuela dominical que lo explicó de esta forma. Dentro de mi corazón existen dos hombres, Adán y Jesús. A veces vienen a tocar la puerta una tentación. Yo ya sé que si le mando a Adán a la puerta, va a decir, ¡pase usted! Y voy a caer en pecado. Pero si yo le mando a Jesús a la puerta, lo va a asustar a la tentación y ya no va a entrar, ya no voy a caer. Esa es la idea que nosotros debemos captar. Dentro de nosotros hay una gran lucha entre la carne y el espíritu. Todo lo que pertenece a la antigua vida, a Adán, tiende al pecado. Pero todo lo que ha sido regenerado, que viene de esa semilla incorruptible, que es Jesucristo, tiende a vida. Nos ayuda a resistir. Quiero preguntarte, ¿has nacido de nuevo? Si no, hoy es el día de salvación. Dios desea hacerte nacer de nuevo por su palabra, mediante su espíritu. Si es que has nacido de nuevo, tienes la capacidad de resistir las tentaciones. Ya que Dios no es fuente de tentación, sino Dios es fuente de todo lo bueno. ¿Cuáles son los dos controles que Dios nos ha dado para resistir la tentación? Uno, mira adelante. Pecado siempre trae muerte. No creas que tú vas a ser la excepción. Pecado trae muerte. Uno, mira adelante. Dos, mira alrededor. ¿Acaso Dios no te ha dado muchas bendiciones? Si estás con vida, me estás escuchando, Dios te ha dado bendiciones. Dios te ha guardado. Dios recrea el hombre que en Adán fue contaminado mediante el nuevo nacimiento por la palabra y el espíritu, a fin de que seamos su posesión especial con una nueva naturaleza capaz de resistir las tentaciones. Para que cada uno se ponga a reflexionar. Cuando te lleguen esos pensamientos impuros, sea de lascivia, sea de codicia, sea de otra cosa, de enojo, ¿qué haces? ¿Las
animas a esos pensamientos, los alientas o los expulsas de inmediato. Cuando pecas, pones la excusa de que no has podido resistir porque Dios te hizo así. Dios no es fuente de tentación, sino Dios es fuente de todo lo bueno. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo de estudiar tu palabra. Te amamos. Te damos gracias por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios que nos ha hecho nacer de nuevo. Pido, Señor, por cualquier persona que pueda estar escuchando, que aún no ha nacido de nuevo. Pido, Señor, que mediante tu Espíritu convenzas a esa persona por tu palabra y que pueda nacer de nuevo. Pido por todos mis hermanos que están en casa respetando este tiempo de cuarentena. Pido, Señor, que nos ayudes a perseverar dentro de esta prueba para que podamos llegar a la paciencia mediante la sabiduría que tú nos das. Gracias que tú no eres fuente de tentación, sino fuente de toda buena dádiva y todo don perfecto. Te amamos. Pedimos todo esto en el santo nombre de Jesús. Amén. Hermanos, me da mucho gusto compartir con ustedes hoy y estamos orando para que Dios me guarde a cada uno. Bendiciones, hermanos.